예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상
Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Hermanos, buenas tardes, hermanas. Sí, esta tarde también Dios nos permite el culto. Entonces, primeramente, oremos al Señor. Gracias, Padre Dios, una vez más nos permites tener culto para poder compartir, escuchar, creer tu palabra, Señor. Y también oramos sobre este servicio en la tarde. Tal vez muchos no toman interés o importante, pero es lo mismo como en la mañana, Señor. En las tardes también usted traiga muchas almas, los hermanos, para tener segundo turno, Padre. Y
toda la semana también estamos muy ocupados. Solamente domingo podemos oír la palabra, Señor. Por eso oramos de que Dios también trabaje en nuestros corazones y se pueda formar también interés, ese hábito de oír la palabra los domingos en la tarde, Señor. Así oramos también, Señor, por la compra del inmueble. Mucho tiempo hemos buscado, también encontramos algunos lugares, pero finalmente usted, Señor, tiene un lugar apropiado, un mejor lugar. Señor, José también buscó y les llevó a su familia a un mejor lugar. Sé que Dios tiene preparado un mejor lugar para nosotros, para todos los hermanos, especialmente aquí en la Iglesia de la Paz, Señor. Gracias, Padre, también muy agradecido porque en Cochabamba, en Santa Cruz, usted también, como ha permitido un lugar. Ahora desde ese lugar también se está anunciando, muchos recibiendo la salvación. Gracias, Padre. Asimismo, oramos, como dijiste, Señor, a Ruth. Noemí habló: hija mía, ¿acaso no he de buscar hogar para ti? Más interesada era en que Ruth tenga un hogar, era Noemí. Así también, Señor, confiamos de que tú, Señor, estás más interesado en que nosotros tengamos, Señor. Por eso nuestro corazón también necesitamos conocer tu voluntad. Primeramente, buscar la voluntad de Dios. Y negando a sí mismo, Padre, seguir avanzando sin desmayar. Usted va a añadir muchas almas en las iglesias para que reciban la salvación. Gracias, Padre. Así oramos esta mañana, también esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, gracias. Vamos a entrar a la hora de testimonio, ¿sí? ¿Quién desea testificar? ¿Quién quiere testificar esta tarde? Entre los hermanos, las hermanas. ¿Quién tiene testimonio? Ya sea breve o largo, no hay problema, ¿ya? O saludo, o un versículo quiere leer, ya, eso también. Con eso ya vencimos a Satanás. Porque siempre Satanás no quiere que usted exprese, glorifique a Dios, sino quiere que vivamos como si hubieras creído mentira, con duda, con peso, así, afligido. Pero si usted cree la palabra de Dios, entonces con toda seguridad también puede manifestar. ¿No es así, hermanos? Ya, vamos a compartir nuestro corazón, nuestro testimonio. Adelante. Sí, ahora sí se escucha, ¿no? Buenas tardes. Sí, para los que no me conozco, me conocen, me llamo Marlene, ¿no? Quería un poco, o sea, cómo está mi corazón este tiempo, ¿no? Con Dios. Y quería compartir un versículo, ¿no? Génesis 27, versículo 23. Dice: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo.
Esta semana leyendo la Biblia, ¿no? Leía bastante, ¿no? Estoy recién empezando de mucho tiempo, casi dejé de leer la Biblia mucho tiempo mi persona. Y esta parte me hacía pensar mucho, ¿no? Porque así, mirando mi vida, muchas veces yo veo mucho mí misma, ¿no? Esta persona no tiene fe, esta persona no quiere servir al Evangelio, esta persona solamente vive para sí misma, así. Solamente eso nomás, ¿no? Veo en mi corazón y a veces siempre surge, ¿no? Mejor no, mejor estar afuera. Así me surge un pensamiento, estar afuera. ¿Qué hago dentro de la iglesia? Así, porque no quiere escuchar, así. Eso hay, ¿no? Pero leyendo esa palabra, ¿no? Cuando Esaú y Jacob tenían que recibir la bendición, recibió Jacob se hizo pasar por Esaú, ¿no? Entonces, esa parte me recordaba mucho, ¿no? Mi vida, así. Yo recibo bendición de Dios por Jesucristo, así. Por Jesucristo que mora dentro de mí, yo también tengo bendición, así. Como dijo, no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl y le bendijo. Entonces, eso me hacía pensar, ¿no? Yo tengo bastante bendición por Jesucristo en mi corazón, así. Y sentí agradecimiento porque recordaba, ¿no? Si Dios dice que yo soy su siervo, entonces soy su siervo, ¿no? Esta mañana Evangelista Rubén compartía, nosotros vemos, hay pecado, pero Dios dice que no hay, ¿no? Pero yo veo así, pero Dios dice que no ve, que ya no existe así. Entonces, eso decía, ¿no? Igual Dios, ¿no? Me ve con otra vista, así. Entonces, también así podía hablar a mi mamá. Ayer ella me expresaba, ¿no? Tu padre nunca cambia, así. Nunca cambia, nunca va a cambiar, siempre es el mismo. Y también yo mirando, ¿no? Sí es verdad, así en mi corazón. Ya, ¿cuántos años más va a seguir siendo el mismo? Así en mi corazón es una bestia. Siempre es torpe, así, ¿no? Siempre está gritando, siempre insultando, así. No cambia mi padre, así. Y le decía a Dios, viste, no cambia, en vano yo creí la promesa, no cambia hasta ahora, así. Así tenía mi corazón, ¿no? Pero a mi mamá, yo no quería transmitirle eso. Aunque en mi corazón había eso, yo no quería transmitir ese corazón, sino transmitir, ¿no? Aunque en las bodas solo había agua, pero cómo Jesús lo convirtió en vino, así. Entonces yo quería decirle, depende de ti, así. ¿Tú qué crees, así? A mí Dios me dice que me dio al Padre más perfecto del mundo, así le decía a mi mamá. Mi Padre va a servir al Evangelio, mi Padre va a ser siervo de Dios, así. Dios me prometió eso, así le hablaba, ¿no? Mi mamá. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ver con mi vista o con la vista de Dios? La vista de Dios me dice que mi Padre es perfecto. Entonces, eso no, ¿por qué yo no puedo aplicar eso en mi vida así? Si Dios me dice que de verdad, como le hizo la promesa a Pastor Oxopar, ¿no? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dios va a cumplir así. Dios ya prometió, ya habló así, para mi vida. También Dios dice que ya va a bendecir a mi familia, que Dios se va a encargar de mi familia, así. Muchos versículos Dios me habla, ¿no? Pero yo no veo, por eso no hay nada así, es mentira, así. Muchas veces habla Dios así, pero veo que Dios cambia mi corazón con esperanza, ¿no? Y sentía mucho agradecimiento, así, como así no hay nada, pero Dios me daba esperanza, ¿no? Porque este tiempo me permitía recordar, ¿no? Cuánta obra de Dios yo vi en mi vida, cuántas cosas Él me ayudó en todas, ¿no? Yo muchas veces igual quería morirme, ¿no? Pero en Dios encontraba esperanza para mi vida. Entonces, estaba muy feliz, ¿no? Porque este tiempo quiero mirar, ¿no? Que Dios no me mira a mí, sí, a Marlene. Marlene es un desastre, no sirve, la verdad, es inútil. Pero
Él va a bendecir por Jesucristo que mora dentro de mí. Así sentía mucho agradecimiento, ¿no? Por haber escuchado, por haber creído esa palabra, ¿no? Como Dios así está trabajando en mi vida. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere testificar esta tarde entre los hermanos, las hermanas? ¿Alguien más que tiene testimonio, agradecimiento? ¿Quiere compartir un versículo? Adelante. ¿Quién? Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Yo voy a dar gracias, ¿no?, a Dios. Yo me llamo Sonia Cancari y yo he recibido salvación en 1999. Ya soy más mayor, ¿no? Y mi salvación es el Hebreos 10, versículo 17. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados, ¿no? Esa palabra entró en mi corazón, ¿no? Y hasta ahora, por la gracia de Dios, estoy aquí. Que estoy aquí, muchas aflicciones hay en mi vida, pero escuchando la palabra estoy aquí. Yo quiero leer, ¿no?, es una palabra también, ¿no? Salmos, versículo 34, capítulo 34 y versículo 19. Muchos son las aflicciones de justo, pero de todos ellos liberará, dice, ¿no?, Jehová. En mi vida hay muchas aflicciones hay, ¿no? Pero la palabra, ¿no?, me sostiene mucho. Él me mantiene aquí, ¿no? Si no puede ser la palabra, no sé qué sería mi vida. Por eso a veces también con las hermanas chocamos, ¿no?, en la cocina de kiosco. Cocinando también nos conocemos nuestro corazón, cómo nosotros es nuestro corazón, ¿no?, cada uno de nuestras hermanas. Y por eso yo, por la palabra, por Jesucristo estoy aquí yo, hermanas. Por eso estoy muy agradecido y también quisiera pedir a los hermanos y oración por mi hija. Yo tengo dos hijas y un varón, y uno se casó, ¿no?, y dos están solteros, y mi hija tiene 23 años, y yo quiero que se reciba salvación harto, ¿no? Quiero que reciba, quiero que venga aquí conmigo, que esté junto, ¿no? Pero forzando así, ¿no? Hago daño, por mi fuerza hago daño nomás a mis hijas, a mi hija, ¿no? Y por eso estoy muy agradecida a Dios, pero después quiero tener comunión con pastor, ¿no? Estoy esperando que llegue el pastor, así, ¿no? Y el siervo también, que palabra también me da, ¿no? Por eso estoy muy agradecido por hoy, por escuchar la palabra, y eso quiero decir. Gracias. Bien. Gracias por sus testimonios. Esta tarde también busquemos en la Biblia, libro de 2 de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo desde 1 voy a leer. Segunda de Samuel, capítulo 15,
desde el versículo 1, voy a leer. ¿Ya lo tienen? Si no tienen, entonces ahí en la pantalla también está saliendo. Pueden compartir. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Versículo 11, voy a leer. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hasta versículo 12 hemos leído. Lo que nosotros estamos en la iglesia es por la invitación de Dios. Dios nos invitó un día. Y después de entender el Evangelio también, algunos fueron invitados, ¿no? Invitados como tú puedes ser como diácono de la iglesia, o tú puedes ser como guía de casadas, o encargada de la cocina. También algunos fueron invitados por Dios. Tú puedes ser seminarista. Una invitación es eso, de parte de Dios. Tú puedes ser pastor, tú puedes ser como evangelista, tú puedes ser diácono. Entonces Dios nos llamó y nos invitó. Porque nosotros teníamos nuestro propio mundo, nuestro plan, también nuestro futuro estábamos planificando. Cada uno planifica su futuro. Pero hay otro futuro establecido y seguro que es en Cristo Jesús. Por eso Dios también nos llamó y nos invitó. Entonces, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos invitó? ¿Cuál es el propósito? Ya, en el libro de San Lucas, a ver, vamos a ver. San Marcos, vamos a buscar. Jesucristo un día también llamó, invitó a sus apóstoles. ¿Cuál era el propósito de invitar a ellos? Vamos a ver. San Marcos, capítulo, un momento. 3. Y yo les pregunto, ¿para qué Jesucristo llamó, invitó a los apóstoles?
¿Para qué? Para predicar el Evangelio. A ver, vamos a ver bíblicamente. San Marcos capítulo 3, versículo 13. 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ya dos razones sale. Primeramente, ¿para qué les llamó a ellos? Para que estuviesen con él. Eso es lo más difícil. Conectar el corazón, ser uno en el corazón es más difícil. Por eso Jesús también aquí dice, ¿para qué primero invitó a los apóstoles? No invitó y directamente envió para predicar, sino primeramente ha estado como 3 años, ¿no? 3 años ha estado Jesucristo con los apóstoles. Los apóstoles también caminando con Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Porque Jesucristo necesita guardaespaldas, Jesucristo tiene miedo, por eso para no tener miedo necesito 12 amigos así. No, primeramente Jesucristo quería conectar el corazón con los discípulos, que su mismo corazón tengan sus discípulos. Eso es primero. Pero nosotros pensábamos que es para predicar. Segundo lugar ya es para predicar. Después de que ya los apóstoles unieron su corazón, aprendieron el corazón de Jesucristo, entonces ya es muy fácil enviarlos para que predicasen el Evangelio. Porque si esa parte obvia, rápidamente se van a desviar, se van a corromper. Entonces, así también Dios a nosotros nos llamó, primero, para que se forme el corazón de Cristo. Eso quiere ver. Ese corazón no se forma, entonces falta un tiempo más, Con el pueblo de Israel, mire, el pueblo de Israel, Dios salvó de Egipto y les llevó en el desierto. ¿Cuál era la intención de Dios? De hacer caminar por el desierto, de hacerles cansar, de hacerles ahí girar en el desierto. ¿Eso era el propósito? No. El propósito era, pueblo de Israel había perdido 430 años, estaba en Egipto, habían perdido confianza en Dios, habían olvidado la promesa. Entonces, ¿por qué en el desierto estaban ahí rotando, girando? 40 años, imagínense. No es poco 40 años. Casi toda nuestra vida casi toda una vida es 40 años. Así estaban girando. Finalmente, no lograron conectar con Dios. Toda esa generación que salió de Egipto no pudo conectar con Dios. Por eso todos murieron. Nueva generación, sus hijos, de los cuales los padres, los israelitas decían, hasta las fieras salvajes van a comer a nuestros hijos. Esos niños, esos hijos que nacieron en el desierto, ellos son los que fácilmente creyeron la voluntad de Dios y heredaron la tierra prometida. Pero la generación antigua,
no pudo conectar con Dios, aunque pasó 40 años. Por eso es importante, el corazón también se vuelve duro. Rápidamente debe conectar. Hay algunos hermanos, rápidamente capta, crece. Hay conexión con la iglesia, con el siervo. Hay conexión con la palabra. Ya rápidamente se establece, esto es el camino correcto. Yo quiero vivir llevando este evangelio. Pero otro, 10 años, 20 años, ese corazón no se establece, sino sigue habiendo su plan, su manera, sigue mirando atrás, retrocediendo, avanzando, retrocediendo, adelantando, como las olas del mar, dice. No está fijado bien la voluntad de Dios. Aquí, elección de los 12 apóstoles, primeramente para que estuviesen con Jesucristo. Amén. Para que Jesús camine con ellos. Y luego, una vez que ya está formado el corazón de Cristo, ahora sí, Pedro, apóstoles, discípulos, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, empezando desde Samaria, toda criatura. Prediquen el evangelio, bauticen, hagan discípulos. Eso es. Hermanos, hace rato nosotros compartíamos en un grupo de tercera edad, ya José, la pareja de José y María también fue llamado, halló gracia ante los ojos de Dios, fue invitado. En aquel tiempo, ¿cuántas jovencitas y jovencitos habrían estado preparando su boda? ¿Solamente José y María? Muchos, por allá, por Belén, por Judea, por Samaria, muchos. Pero la pareja de José y María fue llamado para que Dios pueda poner semilla de Jesucristo en María. Podía haber sido también otra pareja que estaban enamorando por Judea. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Ya por allá también, por donde hubo boda. Ya ahí se llamaba otros jovencitos que estaban enamorando. Pero María, esa pareja, María y José, halló la gracia. Fueron llamados. María fue llamado. Entonces, Espíritu Santo se manifestó y así concibió María. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Pero sabiendo eso, ¿cómo María me parece que me fue infiel? ¿Cómo me puede engañar así? A las hermanas decían, ¿qué es eso? Yo le pregunté, ¿qué es eso? Infidelidad. Otros decían, poner cuerno, dice. Le puso cuernos María. Ya entonces no le puso cuernos, sino Dios llamó a María. Eso era la voluntad de Dios, de que de María nazca el Salvador. Pero esa voluntad de Dios, José desconoce, totalmente desconoce, no sabe. José solamente humanamente, yo trabajando, un día me casaré, María será mi esposa, tendremos familia, así está soñando, materialmente, humanamente. Pero de otra parte, la voluntad de Dios se está estableciendo en el corazón de María. Pero José, mundanamente, humanamente, así está viviendo. Y su novia María halló gracia de ser como un instrumento para que el Hijo de Dios nazca de ella. Eso es una bendición. Pero José, al enterarse de eso, ¿qué dijo? Dice, dejó secretamente, dice. O sea, no quiso infamarla, o sea, no quiso ocasionar problema a María. ¿Por qué? Era gran delito, una soltera, una señorita sin matrimonio, sin casamiento, resulta embarazada, eso es delito, eso directamente consideran adulteró. Por eso ese peligro corría María.
Y José sabe muy bien eso. Sabiendo eso, José dijo, yo no quiero formar la parte de la muerte de María. Parece buena decisión. Se hizo a un lado. Hacerse a un lado. Y algunos dicen, yo no quiero, yo no voy a pelear, yo no voy a discutir, yo no voy a formar parte. Yo solamente quiero escuchar la palabra nada más. Para algunos la iglesia es, solo quiero escuchar la palabra, pero no es todo eso. La iglesia, ¿qué planes tiene? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué bendiciones recibe? No forma parte, ajeno. Algunos hermanos también, ya en todo está metido. En todo. Dios le utiliza en todo. Aunque no quiere ser usado, no quiero, pero Dios le usa. Mejor es eso, ¿no? Estar ocupado en el Evangelio. Porque si no, ¿quién nos invita? Hay otro que invita también. Venga, es Satanás. 12 apóstoles fueron invitados por Jesucristo. Eso es una bendición. 12 nomás hallaron la gracia. Ya, entonces aquí, mire, vamos a buscar aquí, vamos a volver. Más bien, capítulo 15, segunda de Samuel, capítulo 15. Versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Absalón, ¿a quién invitó? Ahitofel Gilonita. Primeramente, ¿por quién había sido invitado Ahitofel? Como su consejero, por David. David lo había invitado. Pero luego Absalón lo invita nuevamente. Y dejó a David. ¿Qué pasó? Mira, aquí vamos a saltar capítulo 17, versículo 23. Segunda Samuel, capítulo 17, versículo 23. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Lamentablemente, Ahitofel era muy bendito. ¿Cuándo? Mientras seguía a David. Mientras fue invitado por David. Pero un día, ¿qué pasó? Un día su corazón se desvió. Un día él miró, ya me parece que David ya terminó de ser rey. Ahora el nuevo rey va a ser Absalón. Así abrió su corazón hacia Absalón. No sale en la Biblia, pero ¿cómo funciona esto? Hay reuniones, hay conversaciones. No es directamente Absalón llamó a Ahitofel, ya te invito directamente, Ahitofel, por una llamada, sino antes de llamarle, antes de invitarle, ya hubo comunión, charla, reuniones. Entonces Absalón ya antes planteó, ya le planteó el tema, cómo va a ser, si va a ser mi consejero, entonces así va a ser. Mire, David ya va a morir, es mi padre ya viejo, ya no tiene futuro, pero conmigo yo, nuevo rey joven de Israel, conmigo mucho futuro. Entonces le convenció, porque Ahitofel es tonto o sabio. Ahitofel. Un sabio es.
No es fácil de llamarle, venga, sígueme, seamos amigos. No, él observa, a ver, ¿qué ventajas tengo siguiendo a Absalón? ¿Y qué ventajas tengo siguiendo a David? ¿Qué desventajas? ¿Qué sabio es Ahitofel? No es que pueda aceptar a la primera llamada. Aquí, aunque no sale, ¿no? Yo parece que estoy inventando eso. Estoy añadiendo. Pero hoy mismo vemos cómo son los políticos. ¿Acaso de noche a la mañana son un grupo de políticos para ganar? No, van trabajando año tras año, van formándose, van uniéndose, van planificando. Así funciona. Se dan cuenta con quién me conviene. Entonces Ahitofel también. Aquí, aunque ya Absalón está invitando, ¿no? Le llamó, dice, sígueme. Pero mucho más antes ya, Absalón ya había hablado con Ahitofel y le convenció. ¿Pero para qué? Para su muerte, dice. ¿Por qué murió Ahitofel? Dejó de seguir a David y siguió a Absalón. La vida consiste a quién tú sigues. ¿Sigues a Dios? Sigue a Satanás. ¿A quién sigues? Satanás, ¿cómo engaña? Trabaja por medio de nuestra razón, nuestra justicia, nuestro pensamiento. Dentro de nuestra razón, dentro de nuestra justicia, dentro de nuestra astucia, dentro de nuestro pensamiento, ahí trabaja Satanás. Aquí vamos a ver el libro de San Juan. San Juan. Capítulo 13. San Juan capítulo 13. Versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya, Judas Iscariote tiene una característica. Mucho ama el dinero. Le gusta dinero. Hay personas que ya no tienen dinero y ya quiere suicidarse. Sin dinero no puede vivir. Por eso asalta bancos, por eso roba. Sin dinero no puede vivir. Judas Iscariote tanto amaba las riquezas. Entonces pero ese corazón que tenía no expresaba, porque otra característica de Judas Iscariote es ser callado, no manifiesta, no muestra síntoma de que está pensando. Normal, está caminando también con los apóstoles detrás de Jesucristo, normalmente, pero dentro de su interior, dentro de su corazón, lleno de pensamiento estaba Judas Iscariote. Dentro de su pensamiento de Judas, Satanás de repente trabajó y puso otro pensamiento. Antes estaba pensando así, estaría pensando, yo tengo mi profesión, trabajando también puedo ganar dinero y así, y lograría muchas cosas. Otra forma de pensar sería, yo cómo puedo ganar dinero, tendría que prestarme, sacar préstamo. Así estaba pensando, planificando. Me falta para mi familia, mis hijos, mi esposa, mi familia, también muchas necesidades, pero siguiendo a Jesús no tengo nada. De repente, cuando estaba pensando así, de repente como una luz, una chispa encendió en su mente.
¿Y te gusta dinero? Sí, quiero conseguir dinero. Sencillo, vende a tu maestro. De repente una idea que ni él mismo imaginaba eso. ¿Quién quiere a cuesta de su hijo recibir dinero? A cambio de la muerte de su esposa, recibir dinero. ¿Quién quiere eso? Nadie. ¿Quién quiere a cambio de su tío, de su padre o de su amigo recibir dinero? No, eso no, ¿cómo? No, más bien yo prefiero de otra forma conseguir. De repente, así un pensamiento entró. Vende a tu maestro y recibirás 30 piezas de plata. Entonces, así no puedo pensar, así no puede ser. Pero ya Satanás encontró el nido en el corazón para poner su veneno, para poner su astucia. Satanás encontró en el corazón de Judas, le gusta dinero, y no le soltó desde ahí, no le soltó. Judas en muchas oportunidades habrá desechado, ¿cómo así? No. Pero otra vez ese pensamiento viene. No puedo hacer eso, no. Otra vez, finalmente ya, Satanás le atrapó por medio de esa debilidad que tiene de el amor a la riqueza. Y no le dejó. Finalmente, ¿qué hizo Judas Iscariote? Vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata. Pero no era él. No era Judas. Judas también, como cualquier otro discípulo, quiere ser fiel, quiere caminar, quiere aprender la vida de fe. Pero de repente terminó traicionando, vendiendo a su maestro. Esa idea, ese plan no era de él. Aquí sale claramente, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién había puesto? No nace de Judas. ¿Alguien puso en el corazón de Judas? Satanás. El trabajo de Satanás es eso. Quitar la palabra. Estoy escuchándote en la palabra, Judas Iscariote, pero Satanás quita. Entra la palabra, quita. Entra la palabra, quita. Entra la palabra, quita. ¿Qué compartió anterior domingo, pastor? No hay. ¿Qué pasó? Satanás quitó la palabra. ¿Qué compartió esta mañana en el culto? ¿Quién ya quitó? Pero ¿cómo usted agarra? Yo olvidé. Yo parece que no atendí. No, usted estaba atento. Satanás robó, quitó esa palabra. Otra vez dejó vacío, para llenar su corazón. Así, finalmente, Judas Iscariote se ahorcó. La pregunta, ¿por qué se ahorcó? Otros dicen, es que él no soportaba traicionar a su maestro. No es eso el problema. Más allá, esto fue el origen. Satanás puso ese pensamiento. Y el ahorcarse es ya consecuencia de San Juan 13:2. Ahorcarse ya es consecuencia. La gente solamente mira lo que es presente. Pobrecito murió, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué se mató? Pero origen de que se mató, más atrás está. Algo sucedió. Así Satanás engaña, hermanos. Por eso es importante, ¿no? En nuestra vida, en mi vida es importante desechar mi astucia, mi justicia. Es nido de Satanás. Mi plan, mi pensamiento. Eso ahí pone su huevo Satanás. Aquí Ahitofel, ¿cómo era? Dice la Biblia
que Ahitofel, el consejo de Ahitofel, era como si Dios mismo diera consejo. O sea, verdadero, acertado. Nunca fallaba el consejo de Ahitofel. Rey David, para enfrentar, para hacer guerra con ese país, con ese pueblo, haz de esta manera. Perfectamente salía. Ahitofel aconsejaba, Rey David, haz de esta manera. Entonces David, ¿estás seguro que así va a funcionar? Confía en mí. Acertado era, dice el consejo de Ahitofel. Llevando esa vida, Ahitofel me parece que nunca recibió ninguna humillación, ningún fracaso, ningún menosprecio, sino todo perfecto. Cuando lograba David vencer en las guerras, David decía, tú tenías razón, Ahitofel, tenías razón. El pueblo también, sus soldados, su gente, Ahitofel es sabio, inteligente, capaz. Nunca había aceptado en su vida, había experimentado fracasos. Hermanos, a veces nosotros también solo queremos eso. Bien, hermanito, bien. Nada mal, hermana. Así. Está bien, todo está bien. Bien. No está nada mal. Nosotros a veces acostumbramos a eso. Pero eso no es conveniente. La vida completa también. Hay veces hay humillación, menosprecio, también exalta, así. Pero ahí se mantiene. Como una balanza falsa. Balanza falsa no le agrada a Dios. Dice, ¿qué es balanza falsa? Ya de repente un día así puso la balanza, puso el producto y se subió. Esa balanza, ¿qué tiene que hacer? Sacando el producto, tiene que nivelarse, tiene que volver a su origen. Eso tiene que ser nuestro corazón, nuestra vida. Pero balanza falsa, ¿cómo se vuelve? Pones el producto, subió. Sacas el producto y se quedó ahí. Ya no volvió, se quedó ahí. Así es. Bien, hermanito, buen trabajo. Bien, hija, bien, hijo. Se quedó ahí. Pero a veces también tiene que bajar. Está mal, hijo, hija, esposa, esposo o hermano. Está mal. Así tiene que estar. Pero balanza falsa se queda en un lugar. No agrada a Dios, dice. Ahitofel, su corazón se había quedado aquí, siempre exaltado, alabado, siempre, ahí se quedó. Pero un día bajó, ¿cuándo? Cuando Absalón no aceptó su consejo. Ahí, de repente bajó. Significa que su corazón de Ahitofel muy alto había subido. Y cuando Dios le permitió una caída, desde muy arriba cayó. Cuando uno cae de cierta altura, digamos, no sufre, depende de la altura también la caída, la muerte. Si de una cierta altura abajo con respecto a la tierra caes, entonces puedes sufrir una quebradura o una lastimadura. Pero si caes de muy arriba, sí o sí es eso, muerte segura. Muerte segura es eso. El corazón de Ahitofel estaba muy alto. Y cuando una vez cayó, hasta morir. Pero si su corazón se hubiera mantenido equilibrado, no hubiera sufrido mucho daño. Ya, pero ¿qué es lo que queríamos compartir? En la Biblia sale, Ahitofel le llamó, Absalón le llamó a Ahitofel. Ven, acompáñeme. ¿Cuál fue el propósito? Que muera. Nosotros también. Muchas veces Dios nos invita, nos llama
hay veces también aceptamos la invitación de Satanás. Satanás nos llama. Y Absalón, ¿cuál era su característica? Bien bueno era. Por eso Satanás, ¿qué dijo a Dios, a Jesucristo? Si tú me adoras, si tú me sirves, yo te voy a dar todas las riquezas. Así quería hacerle caer, matar al Hijo de Dios. Satanás así desvía, trabaja dentro de nuestra razón. Sí, tienes razón, ella es culpable, él es problema, tú sí tienes razón. Así nos adula. Mientras el pueblo iba a rey David, Satanás en el medio del camino se aparecía. ¡Hey, señora! ¿Dónde está yendo? ¡Hey, señor! ¿Dónde está yendo tan apresuradamente? Es que tengo juicio con David. Y en el juicio, ¿qué hacía David? No le daba razón, le exhortaba. Eres culpable, tienes que pagar. Pero Absalón se aparecía y le decía, señora, jovencita, ¿qué haces? No, venga, ¿qué problema tienes? Así, mi hermana así me dijo, me va a quitar todo. Así me dijo mi padre. Pero David le hacía volver. Pero Absalón, ¿qué le decía? Ay, ¿cómo así te tratan? ¿Cómo así te hacen? No, ¿quién me diera el puesto del rey? Yo te haría buena justicia. Pero primero saludaba, extendía la mano, besaba la mano. Así robaba, dice, el corazón del pueblo. Satanás también trabaja en el sentimiento. Sí, hermano, tú no eres problema, tu esposa es problema. Sí, hermana, tú no eres problema, tu esposo es problema. Así nos adula. Pero Dios nos dice, tú eres problema. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que botar ese pensamiento. Tú tienes que arrepentirte. Es así, diferente. Hermanos, nosotros hemos recibido la invitación de la iglesia, la invitación de Dios. Dios nos llamó para caminar con Él. Luego anunciar este evangelio. Sean buenos, sean malos, Dios nos llamó. Amén. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir esta tarde. Oremos. Gracias, Padre. Te agradecemos infinitamente, Señor. Usted también trabaja por medio de su palabra, por medio de tus siervos, la iglesia. Nos habla a nuestro corazón. Ahora, ¿a quién está siguiendo Ahitofel? Ahitofel seguía a David. Era bendecido. Pero un día dejó de seguir a David y siguió a Absalón. Y así fracasó, murió. Señor, ¿a quién también estoy siguiendo? ¿A quién tú sigues? ¿Parece que estás siguiendo a Dios? ¿No será que estás siguiendo a Satanás? Dos caminos hay en este mundo. Dentro de nuestra razón, dentro de nuestro pensamiento, manera, eso es el nido de Satanás. Ahí se establece su trono, desde ahí gobierna en nuestra vida. Para el bien, no, sino para hacer fracasar, para amargar. Padre, usted también, su palabra pueda llenarse en nuestros corazones, su palabra pueda guiarnos. Padre, gracias te doy esta tarde, nos permites el culto, bendice a los hermanos, Señor. No demos lugar a Satanás. Judas, siendo discípulo, fue engañado. ¿Cuánto más a nosotros nos engañaría Satanás? Padre, guárdanos por favor, guarde a nuestra familia, guarde a nuestros hijos, hijas, madre, padre, hermano, usted cuide, Señor. Gracias. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, antes de que se vayan, tengo anuncio, no estaba olvidando. Algunos también, solo en la tarde vienen, entonces, para que sepan. Normalmente en el anuncio, la ofrenda para la compra del inmueble de la iglesia
los hermanos también, seguiremos orando, avanzando con la ofrenda. Es un sobre específico que es sobre verde limón, está en los alfolís. Ahí pueden depositar nuestra ofrenda también. Y tenemos vigente, está abierto la convocatoria de 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Dios está trabajando en tu corazón para que tú puedas servir. Dios te está llamando, Dios te está invitando. Entonces usted puede presentar también su testimonio de salvación, llamado de Dios y carta de recomendación, y tener entrevista con Pastor Andrés Lim. Tenemos la convocatoria para formar también parte de los maestros de escuela bíblica soñadores. Esto, contactarse con hermana Carmen Paredes, ¿ya? Con hermana Carmen Paredes, ella es la encargada de la escuela bíblica soñadores. Esto para servir a los niños, los días domingos también ellos tienen su culto. Entonces faltan muchos maestros, maestras, ¿ya? Dios está llamando, invitando. Luego hay gira de seminario bíblico por zonas. Cada hermano también, cada miembro en su zona pueda coordinar con su guía de zona. Pueden realizar 2 noches de seminario o 3 noches, preparando un lugar bonito, con corazón, así seminario bíblico por zona. Y antes de esto, pero primeramente los guías tienen que actualizar, ordenar los datos de los hermanos activos, inactivos. Algunos que eran inactivos ya pasaron a ser activos, y algunos que eran activos, algunos también volvieron a ser inactivos. Hay que actualizar, y hay nuevos también que están llegando. Y gira de escuela bíblica soñadores los días domingo es a las 10. Usted tal vez por no sabe dónde dejar su hijo, su niño, niña. Entonces aquí también hay área de niños. Ellos tienen en la sede de Pura Pura su culto dominical. Todos los jueves a horas 19:30 tenemos la predicación dominical de Pastor Oxopar. Predicación dominical, o sea, servicio dominical del día domingo en Corea del Sur se transmite los días jueves, 7:30. Pueden escuchar en idiomas de Aymara, Quechua y pronto guaraní también, y por redes de Facebook y YouTube. Y también tenemos el estudio bíblico, estudio del libro del Evangelio de San Mateo con Pastor Oxopar. Esto se transmite los días martes a las 7 de la noche y los días sábado a las 6 de la tarde por Canal Cristo TV, canal enlace, ¿ya? Los que tienen TV cable, canal, pueden invitar, y si tiene su familiar, muéstrele tal día, mi pastor está predicando el Evangelio de San Mateo. Así pueden invitar también, hacer llegar esa invitación. Bueno, gracias hermanos, hasta aquí. Dios les bendiga. Hemos terminado el culto de la tarde. Gracias.